Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A continuación desarrollaremos contenido de la unidad número 7, Farmacología Cardiovascular, correspondiente al programa de estudio de la asignatura Farmacología en Enfermería. Insuficiencia cardíaca. Es el estado en el que el corazón es incapaz de mantener una circulación satisfactoria por depresión de su contractibilidad, fuerza de contracción o propiedad inotópica, dando lugar a que la sangre se acumule en las venas, estenosis venosa y congestión en diversas regiones del organismo. Es un síndrome complejo cuyas causas pueden ser diversas. La hipertensión arterial, así como la estenosis o la oclusión arterial por arteriosclerosis, que provoca una resistencia periférica aumentada, las alteraciones cardíacas infecciosas, el hipertiroidismo, debilitan el músculo cardíaco, las lesiones pulmonares crónicas provocadas por una hipertensión en la circulación menor, etc. Los síntomas son disnea de esfuerzo, fatiga, edema periférico pulmonar o ambos. Es un trastorno que discapacita progresivamente y tienen una elevada tasa de morbimortalidad. Glucósido cardíaco. Cardiotónico o tónico cardíaco es aquel que permite que un corazón con insuficiencia pueda realizar el mismo trabajo con un menor consumo de oxígeno o un trabajo mayor con el mismo consumo de oxígeno. Estos fármacos aumentan la fuerza de contracción inotópico positivo. La oferta de fármacos con glucósidos queda reducida a dos principios activos: la digoxina, que es la más utilizada en comprimidos, solución oral y ampolla, y la metildigoxina, solo comprimido. La digoxina está indicado en el tratamiento prolongado de la insuficiencia cardíaca crónica y especialmente cuando la insuficiencia cardíaca se acompaña de fibrilación auricular. Otra indicación son las arritmias cardíacas, cuyo principio beneficioso es la reducción del ritmo ventricular. Mecanismo de acción de la digoxina. Actúa directamente sobre las células del músculo cardíaco. Se une de forma específica a la enzima bomba potasio ATPasa e inhibe su actividad. Altera el transporte activo de estos dos cationes y el resultado es un aumento de la concentración de sodio intracelular que está relacionado con el aumento de la entrada de calcio, responsable de un aumento en la fuerza de la contracción. Actividad inotópica positiva. Efectos adversos de la digoxina. Se debe fundamentalmente a que tiene un margen terapéutico muy estrecho, es decir, que la diferencia entre la concentración necesaria para tener efecto terapéutico y la concentración a la cual son tóxicos es muy pequeña. Los efectos adversos a dosis terapéutica son infrecuentes y son muy frecuentes las manifestaciones por sobredosificación, cuyos síntomas iniciales son la náusea, el vómito, la anorexia, pudiendo haber dolor abdominal y diarrea. Como efectos neurológicos destaca la cefalea, el vértigo, la somnolencia, la desorientación y alteraciones visuales, por acumulación del fármaco en el nervio óptico. Todos estos efectos pueden ser un preaviso de la cardiotoxicidad, arritmias, taquicardias supraventriculares, y siempre que el paciente tratado con digoxina presenta alguno de estos síntomas, hay que notificar de inmediato al médico. Las concentraciones plasmáticas por encima de 2
gramos por mililitro se consideran tóxicas o de riesgo para el paciente y la concentración mínima necesaria para tener un efecto terapéutico es de 0,8 nanogramos mililitros. Cuidados de enfermería en un paciente con tratamiento de digoxina. Controlar la frecuencia cardíaca observando el ritmo y la amplitud. Una frecuencia cardíaca inferior a 60 latidos por minuto en adulto o 70 latidos por minuto en un niño es criterio para no administrar la digoxina y avisar al médico. Enseñar al paciente que tomar el digitálico a la misma hora cada día para evitar el olvido. Enseñar al paciente que tomar una dosis adicional tiene más riesgos que suprimir una dosis. Para ajustar el tratamiento según las concentraciones plasmáticas hay que asegurarse de que la muestra se haya tomado después de transcurrido al menos 7 días con la misma dosis. El control de las concentraciones plasmáticas se realizará 2 veces al año para controlar que se mantengan dentro del rango terapéutico. Además, se debe determinar siempre que haya un cambio de dosis si se introduce algún tratamiento con algún fármaco que pueda interaccionar si se sospecha de cambios de función renal y siempre que se sospeche toxicidad. Una dosis de digitálico que antes se toleraba puede producir toxicidad si las condiciones clínicas del paciente cambian, por ejemplo, hipopotasemia, hipomagnesemia, hipercalcemia, hipoxia debido a problemas pulmonares. Hay que informar al médico cualquier cambio que haya en el equilibrio de fluidos. No cambiar de marca comercial para evitar eventuales diferencias en la biodisponibilidad. Conocer los signos que aparecen en una intoxicación con digitálicos. En caso de sobredosificación potencialmente mortal o cuando el tratamiento habitual no es eficaz, se recurre a fragmentos de anticuerpos específicos antidigoxina, los cuales se administran en una infusión intravenosa durante 30 minutos. Si hay parada cardíaca, inmediatamente se administra en bolo de forma complejo anticuerpo digoxina que se excreta rápidamente por la orina suprimiendo la arritmia en pocos minutos. En la intoxicación aguda se puede considerar el lavado gástrico dentro de la primera hora siguiente a la ingestión. El carbono activado reduce la absorción y el ciclo enterohepático de la digoxina. No resulta eficaz la hemodiálisis ni la diálisis peritoneal. Hay que tener en cuenta las interacciones que se pueden dar a nivel farmacocinético con fármacos que modifican o alteran la absorción, metabolismo o eliminación de los digitálicos. El resultado puede ser un aumento de la concentración plasmática favoreciendo su acción y o toxicidad o una disminución de las concentraciones que puede llegar a unas subterapéuticas. Por ejemplo, los diuréticos tiacidas y de lasa, los corticoides, los beta-agonistas y algunos fármacos antifúngicos provocan hipopotasemia y aumentan así el riesgo de toxicidad de la digoxina. La hipercalcemia también puede incrementar la toxicidad porque se debe evitar la administración de sales cálcicas. Antiarrítmico. La función principal del corazón es bombear sangre al resto del organismo, lo cual depende de una continua actividad eléctrica bien coordinada dentro del músculo cardíaco. El movimiento de iones a través de la membrana celular genera un potencial de acción iniciando una contracción cardíaca. El ritmo cardíaco normal, sinusual, se origina de forma espontánea en el nódulo sinoauricular, distribuyendo por las aurículas y ventrículos a través del haz de G
y las fibras de Purkinje. Las arritmias cardíacas son alteraciones de la formación y o conducción del impulso eléctrico que despolarizan las células miocardíacas. Sus causas pueden ser diversas, por ejemplo, alteraciones del miocardio, efectos cardíacos de enfermedades sistémicas, fármacos y trastornos electrolíticos. Los síntomas pueden oscilar desde algo más que una anomalía sintomática del electrocardiograma hasta episodios graves y potencialmente mortales. Antiarrítmicos clase 1. Quinidina. Bloquea el canal de sodio dependiente del voltaje y presenta propiedades anticolinérgicas bloqueadoras alfa-adrenérgicas. Lo que este fármaco hace es disminuir la contractibilidad cardíaca y la velocidad de conducción ensanchando el complejo QR. Deprime directamente el automatismo del nódulo sinoauricular y el haz de Purkinje. En cuanto a la farmacocinética, es una base débil que posee buena absorción vía oral y se presenta en forma de sulfato o gluconato. No atraviesa la barrera hematoencefálica y la eliminación disminuye en insuficiencia hepática, cardíaca y renal. Se recomienda monitorizar la dosis tanto por electrocardiogramas como parámetros analíticos. Los efectos adversos en cuanto cardiovascular se destaca la hipotensión grave, la trombocitopenia, reacciones idiosincráticas como por ejemplo la diarrea, náuseas, vómito. En cuanto a las interacciones farmacológicas, aumenta la concentración de la digoxina y potencia el efecto de los anticoagulantes orales. Están indicados en tratamiento antiarrítmico de amplio espectro, arritmias auriculares, ventriculares. En cuanto a los cuidados de enfermería, es importante monitorizar el complejo QR en el electrocardiograma para establecer diferencias entre los estados terapéuticos y tóxicos. Los alimentos pueden retrasar su absorción oral, aunque el fármaco se debe administrar con alimentos para disminuir la irritación gastrointestinal. Dentro de la clase 1 de los fármacos antiarrítmicos también tenemos a la lidocaína, que es un anestésico local tipo amida que incrementa el umbral de la estimulación eléctrica del ventrículo durante la diástole, actuando directamente a nivel de la fibra de Purkinje y sin afectar el automatismo cardíaco. No altera la contractilidad ni el periodo refractario absoluto. En cuanto a farmacocinética, se administra por vía intravenosa y su acción es inmediata. Los efectos adversos se destacan las alteraciones neurológicas como el vértigo, los mareos, la cefalea, el nerviosismo y la convulsión. Cardiovasculares, la hipotensión, la bradicardia, raramente llega a una parada cardíaca y menos frecuentes son la depresión respiratoria, visión borrosa y vómito. Están indicados en el tratamiento de taquicardias ventriculares graves hospitalarias producidas por manipulación cardíaca, cateterismo, cirugía, cardioversión, etc. Los cuidados de enfermería, la lidocaína es compatible con suero fisiológico y solución dextrosa 5%. La infusión de la lidocaína se debe hacer bajo control del electrocardiograma y no se debe administrar más de 24 horas. Además, es recomendable administrar con bombas de infusión. Antiarrítmicos clase 2. Bloqueadores beta.
Están indicados en taquicardias inusuales asociadas a un aumento del tono simpático, estrés, hipertiroidismo. Antiarrítmicos clase 3. Amiodarona. Tiene una farmacología compleja que se refleja tanto en la acción terapéutica como en sus efectos adversos. Produce un bloqueo alfa-beta adrenérgico y de ahí la vasodilatación y reducción del inotropismo negativo, además de prolongar la duración del potencial de acción y el periodo refractario. La farmacocinética. Posee una vida media larga, tarda semanas en eliminarse y se detecta concentraciones clínicas hasta 1 a 3 meses después de suspender el tratamiento. Los efectos adversos, y el primero más importante es la afección pulmonar, infrecuente pero con una alta tasa de mortalidad. Se relaciona con la dosis, duración del tratamiento, edad, capacidad pulmonar previa. Ante una sospecha de afección pulmonar se debe suspender la administración del fármaco e instaurar un tratamiento esteroide. La afección tiroidea debe tenerse en cuenta, al igual que las alteraciones dermatológicas como la fotosensibilidad, gastrointestinales, náusea, vómito, estreñimiento, neurológica, temblor, ataxia, insomnio y cardíaca, bradicardia y bloqueo auriculoventricular. La amiodarona es el fármaco de último recurso en situaciones crónicas y de amplio espectro que se utiliza en cuadros refractarios a otros antiarrítmicos más manejables y tratamientos de las arritmias ventriculares sostenidas y supraventriculares. También en el control de la fibrilación auricular asociada a la digoxina y en situaciones de disfunción sistólica ventricular izquierda. Los cuidados de enfermería se administra tanto por vía intravenosa directa como en infusiones intermitentes. No se puede administrar por vía intramuscular. Es compatible únicamente con el suero dextrosa al 5%. Por vía intravenosa directa se diluye la dosis prescripta en 10 a 20 mililitros de solución dextrosa al 5% y se administra en 2 a 3 minutos. Puede producir hipotensión, náusea y sofoco. Se advertirá a los pacientes de los efectos secundarios y las contraindicaciones. Hay que tener en cuenta las interacciones de este fármaco, ya que altera la concentración plasmática de otros fármacos que pueden estar utilizándose en estas enfermedades como la fenitoína, la digoxina, los anticoagulantes orales, al igual que las pruebas analíticas con el tiempo de protrombina. También hay que indicar a los pacientes que deben evitar la exposición prolongada a la luz solar por el riesgo de fotosensibilidad. Antiarrítmicos clase 4. Antagonista de calcio. Verapamilo. Se considera de elección en el tratamiento de las arritmias supraventriculares por reentrada en el nódulo auriculoventricular. Antianginoso. El corazón tiene un trabajo intenso y continuo, por lo que el aporte de oxígeno al músculo cardíaco debe ser también continuo y además considerable. Cuando el aporte sanguíneo o el caudal de sangre llega al corazón es inferior al necesario, se dice que existe una insuficiencia cardíaca. La causa en el 90% de los casos es el estrechamiento o la obstrucción de las arterias coronarias. Ateroesclerosis. La manifestación de la insuficiencia coronaria o cardiopatía isquémica es la angina del pecho, que consiste en un dolor esternal
opresivo que irradia el cuello, el brazo izquierdo y la mandíbula. La angina del pecho es consecuencia de un desequilibrio entre la oferta y la demanda del oxígeno del músculo cardíaco, y cualquier sustancia que consiga aumentar la oferta de oxígeno, disminuir el esfuerzo cardíaco o ambas al mismo tiempo se podrá considerar como antianginoso. Los antianginosos no tienen actividad analgésica directa, pero al restablecer el equilibrio en el miocardio suspende el dolor. La farmacología de la angina incluye 3 grupos de fármacos: nitrato, bloqueantes beta-adrenérgicos y antagonistas del calcio. Nitrito orgánico utilizado como antianginoso es la nitroglicerina, que es un líquido oleoso moderadamente volátil y explosivo. En cuanto al mecanismo de acción, libera óxido nítrico. El óxido nítrico es un relajante del músculo liso de los vasos, provocando vasodilatación y disminución de la resistencia vascular. Como resultado, es un aumento del caudal sanguíneo, aumenta la oferta de oxígeno en el músculo cardíaco y desaparece la anoxia. También actúa sobre casi todas las fibras musculares lisas no vasculares del organismo, como el músculo liso bronquial, el aparato gastrointestinal, vías biliares, uretes y útero. La nitroglicerina sublingual comprimido o aerosol es el fármaco de elección en el ataque anginoso agudo. El inicio de acción ocurre 1 a 2 minutos tras la administración. Si los síntomas no mejoran, se puede administrar otra dosis cada 5 minutos, hasta máximo de 3. Si no hay mejoría, el paciente debe acudir urgentemente a un centro hospitalario, puesto que esta situación tal vez indique un infarto de miocardio o puede tener otra causa. La nitroglicerina intravenosa se emplea en el caso del dolor persistente asociado a una isquemia de miocardio que no cede con nitratos sublinguales o insuficiencia cardíaca izquierda. Los efectos adversos son consecuencia de la vasodilatación: náuseas y vómitos, cefalea, aumento de la presión intraocular, palidez, sudor frío, debilidad muscular, a veces pérdida del conocimiento. En otras ocasiones puede ser hipotensión. La nitroglicerina sublingual produce una sensación de quemazón en la boca, y en caso de intoxicación grave puede aparecer metahemoglobinemia por acción oxidante del nitrito sobre la hemoglobina, y el tratamiento consiste en administrar oxígeno y azul de metileno por vía intravenosa. Todos los nitritos pueden producir erupción cutánea y dermatitis del contacto, especialmente con las formas transdérmicas, por lo que hay que ir cambiando el punto de aplicación. No se puede administrar con alcohol porque la vasodilatación de ambos puede provocar hipotensión arterial intensa. Antianginoso, bloqueadores beta. Los bloqueadores beta son antagonistas competitivos por el receptor beta-adrenérgico y se utiliza en distintas alteraciones cardiovasculares como la hipertensión, la angina de pecho, la arritmia cardíaca, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca. La acción antianginosa es consecuencia del efecto inotrópico negativo, es decir, la reducción de la frecuencia cardíaca y la disminución de la contractibilidad, y el resultado es una reducción en el trabajo cardíaco y la demanda del oxígeno. Efectos adversos son
la impotencia bradicardia, bloqueo auriculoventricular, depresión, fatiga, hiperglucemia y broncoconstricción, por lo que está contraindicado en paciente con asma o EPOC. Antagonistas del calcio. Actúan sobre el músculo liso vascular provocando vasodilatación coronaria y disminución de la resistencia periférica por dilatación arterial. Disminuye la frecuencia cardíaca y la demanda de oxígeno. Se utiliza fundamentalmente en el tratamiento de la angina de pecho y la hipertensión. Algunos también se utilizan en caso de arritmia por actividad inotrópica negativa. Ejemplo: nifedipino, amlodipino, felodipino, nisoldipino, verapamilo, dialtezam. La hipertensión arterial constituye uno de los principales factores de riesgo de enfermedades vasculares en países desarrollados y subdesarrollados, conociéndose su importancia no solo en el ámbito sanitario, sino también en la población general. Constituye un problema de gran magnitud con implicaciones clínicas, sociales y económicas. En muchos países es la causa más frecuente de consulta médica, ya que genera mayor demanda de uso de fármaco. La hipertensión es una enfermedad crónica, en muchos casos asintomática y con manifestaciones clínicas muy inespecíficas. Cefalea occipital a primeras horas de la mañana, mareo, visión anormal. Afecta a diferentes órganos y sistemas dianas como el corazón, el sistema nervioso central, riñón, sistema vascular periférico, retina, y origina múltiples complicaciones como la hemorragia cerebral, trombosis, aneurisma, insuficiencia renal, hipertrofia ventricular en el corazón, aumento del riesgo de infarto agudo de miocardio, por lo que su detección temprana y posterior control tiene gran importancia. En general, el riesgo de presentar estas enfermedades aumenta unas 3 veces más en pacientes con hipertensión. Algunos fármacos antihipertensivos no están exentos de riesgos de la morbimortalidad que ocasiona la hipertensión arterial. Es suficiente para utilizarlos, adaptando además unas medidas adecuadas basadas en cambio de estilo de vida y haciendo un enfoque terapéutico en el que se plantea quién no debe tratarse, pero sí vigilarse, quién debe recibir tratamiento farmacológico, con qué fármaco o combinación de fármaco y hasta dónde es conveniente reducir la presión arterial según la coexistencia de otros factores de riesgo. La hipertensión arterial constituye uno de los principales factores de riesgo de enfermedades vasculares en países desarrollados y subdesarrollados, conociéndose su importancia no solo en el ámbito sanitario, sino también en la población general. Constituye un problema de gran magnitud con implicaciones clínicas, sociales y económicas. En muchos países es la causa más frecuente de consulta médica, ya que genera mayor demanda de uso de fármaco. La hipertensión es una enfermedad crónica, en muchos casos asintomática y con manifestaciones clínicas muy inespecíficas. Cefalea occipital a primeras horas de la mañana, mareo, visión anormal. Afecta a diferentes órganos y sistemas dianas como el corazón, el sistema nervioso central, riñón, sistema vascular periférico, retina, y origina múltiples complicaciones como la hemorragia cerebral, trombosis, aneurisma, insuficiencia renal, hipertrofia ventricular en el corazón, aumento del riesgo de infarto agudo de miocardio, por lo que su detección temprana y posterior control tiene gran importancia. En general, el riesgo de presentar estas enfermedades aumenta unas 3 veces más en pacientes con hipertensión. Algunos fármacos antihipertensivos no están exentos de riesgos de la morbimortalidad que ocasiona la hipertensión arterial.
es suficiente para utilizarlos, adaptando además unas medidas adecuadas basadas en cambio de estilo de vida y haciendo un enfoque terapéutico en el que se plantea quién no debe tratarse, pero sí vigilarse, quién debe recibir tratamiento farmacológico, con qué fármaco o combinación de fármaco y hasta dónde es conveniente reducir la presión arterial según la coexistencia de otros factores de riesgo. Antihipertensivos. En la actualidad se dispone de una gran variedad de fármacos que son eficaces y seguros y su selección será individualizada según las características clínicas del paciente. Los mecanismos farmacológicos a través de los cuales actúan los diferentes fármacos son reduciendo el volumen sanguíneo y por lo tanto el gasto cardíaco y la presión arterial, disminuyendo la resistencia periférica mediante la inhibición simpática, vasodilatación directa o disminución de la reactividad vascular, disminuyendo el gasto cardíaco o inhibiendo el eje regina-angiotensina. Según esta clasificación, existen 7 tipos de fármacos antihipertensivos: diuréticos, inhibidores adrenérgicos, vasodilatadores directos, antagonistas de calcio, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, antagonista de los receptores de angiotensina 2 e hipotensores de acción central. Diuréticos. Existen 3 grupos de diuréticos que se diferencian según su mecanismo de acción, potencia y efectos adversos. Diuréticos de bajo techo o tiacídicos, diuréticos de alto techo o de asa y diuréticos ahorradores de potasio. Los mismos lo desarrollaremos aparte. Inhibidores adrenérgicos, bloqueadores beta-adrenérgicos. Se clasifica básicamente en 2 grupos: bloqueadores beta 1 como el bisoprolol y bloqueadores beta 1, beta 2 como el propranolol. Ambos grupos, además de sus efectos antiarrítmicos y antiginosos, muestran eficacias en hipertensión arterial, rebajando la tasa de morbimortalidad cardiovascular y cerebrovascular. Su mecanismo de acción consiste principalmente en disminuir el gasto cardíaco, el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, así como inhibir la secreción de la renina. Están indicados junto con diuréticos como agentes de primera línea en monoterapia o en asociación con otros antihipertensivos para mejorar su efecto en pacientes con aumento de la actividad adrenérgica, temblor, ansiedad, taquicardia sinusal y jóvenes, en hipertensión con valores de renina elevado, migraña y glaucoma. Los cardioselectivos beta 1 los hace preferibles en pacientes diabéticos y asmáticos. Los efectos adversos son frecuentes los broncoespasmos, desencadenamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva, bradicardia, hipotensión, frialdad de las extremidades. Inhibidores adrenérgicos, bloqueantes alfa-beta adrenérgico. Labetalol y carvedilol. Son bloqueadores beta no selectivos con cierta capacidad de bloquear receptores alfa. Además de las acciones típicas de los bloqueadores beta, tienen acción dilatadora arteriolar, por lo que reduce la presión arterial más rápidamente. Por vía oral y a largo plazo son equiparables todos sus efectos a los bloqueadores beta no cardioselectivos. El carvedilol tiene propiedades antioxidantes, no modifica la glucemia ni el perfil lipídico y presenta ventajas en el tratamiento de la hipertensión arterial y en la cardiopatía isquémica. El labetalol se puede administrar por vía intravenosa en
crisis antihipertensivas, urgencias y emergencias, dado a que baja rápidamente la presión arterial. Inhibidores adrenérgicos, bloqueadores alfa-adrenérgicos, 2-sazosina. Actúan de forma selectiva sobre los receptores alfa-1 postsimpáticos localizados en la fibra muscular lisa, bloqueando la captación de la catecolamina e induciendo la vasodilatación arteriolar y venosa. Por lo tanto, produce una disminución de la resistencia periférica e hipotensión. Reduce la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Están indicados por haberse comprobado que no producen modificación en el lipidograma ni en la glucemia en pacientes con hipertensión con alteraciones metabólicas, junto con su utilidad en el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna. Como efectos adversos tenemos la hipotensión desde la primera dosis, que se puede evitar cuando se administra con el paciente en cama, empezando con dosis baja y aumentándola de forma gradual. Es preferentemente administrarla durante la noche. Palpitaciones, agravamientos anginosos, cefalea, somnolencia, depresión, sequedad de boca, náusea, diarrea. Tiene interacciones farmacológicas con los AINE, son desplazados de su unión a las proteínas plasmáticas, y farmacodinámica con los bloqueadores beta-1, diuréticos y calcios antagonistas, acentuándose el efecto de la primera dosis, es decir, la hipotensión postural. Inhibidores centrales. Son fármacos de gran repercusión en el pasado, pero han sido relegados debido a su mala tolerancia, efectos secundarios, pérdida de eficacia terapéutica a lo largo del plazo, superioridad de otros fármacos. Alfa-metildopa. Actúa como neurotransmisor sustituyendo a la noradrenalina y activando los receptores alfa-2 presimpáticos, por lo tanto inhibe la actividad de los centros vasomotores, reduciendo el tono simpático periférico y disminuyendo así la presión arterial. Aplicación terapéutica. Su uso se limita a la tercera o cuarta etapa del tratamiento y en asociaciones con diuréticos de la hipertensión arterial gestacional preeclampsia. Solo está disponible por vía oral. Efectos adversos, principalmente la retención de líquido, sedación, sequedad de boca, depresión, bradicardia, hipotensión ortostática, estreñimiento, ginecomastía y trombocitopenia. Antagonista del calcio. Estos fármacos interfieren directamente en la acción del calcio, bloqueando los canales de lentos e impidiendo la entrada del mismo. Esto produce una disminución del tono vascular, contractibilidad y resistencia periférica, ocasionando una disminución de la presión arterial y una acción vasodilatadora mantenida durante varias horas. Tienen una especificidad notable hacia ciertos tejidos. Su acción se limita a la musculatura lisa arterial, coronaria, cerebral o periférica, miocardio y fibras conductoras del impulso nervioso. Varían en su afinidad hacia cada uno de estos sustratos, y ello es un condicionante principal de su aplicación terapéutica, perfil de efectos secundarios y posibilidad de terapia combinada. Así tenemos la dihidropiridinas, como el nifedipino, que ejercen su acción selectivamente a nivel vascular periférico, el verapamilo, que actúan a nivel cardíaco, y el diltesem, que tiene propiedades
intermedia entre los otros dos grupos. Farmacocinética. Dada su corta duración, para lograr una acción prolongada, muchos se encuentran en formulaciones galénicas de liberación sostenida. Efectos adversos. En general son bastante inocuos, ya que tienen una notable especificidad. Los más comunes son la hipotensión, la palpitación, cefalea, mareo, rubor facial, edema molecular y su acción vasodilatadora arterial periférica. Están indicados en tratamiento de cardiopatías hipertensivas. Inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina. En la actualidad se dispone de numerosos inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina. Entre ellos se encuentra el enalaprilo y el enalaprilato. Estos fármacos actúan inhibiendo la cascada hormonal en el paso más crítico desde angiotensina 1 inactiva a angiotensina 2 vasoconstrictor potente. Por lo tanto, se bloquea uno de los mecanismos en el desarrollo de la hipertensión arterial por inhibición de la enzima de conversión de angiotensina. También inhibe la síntesis de la aldosterona mediada por la angiotensina 2 y disminuyen la retención de sodio, agua y pérdida de potasio. Actúa inhibiendo el sistema de degradación de las bradykininas y activando la biodisponibilidad de la prostaciclina y del factor relajante del epitelio. La forma en que actúan le confieren propiedades vasodilatadoras periféricas importante, pues se produce un aumento de la prostaglandina y de las bradykininas, no aumentando el gasto cardíaco y sí disminuyendo la resistencia periférica. Esto le hace ser muy útil en la insuficiencia cardíaca congestiva. Están indicados como primera línea en el tratamiento de la hipertensión arterial, en monoterapia o en asociación, presentando acción sinérgica con diurético. Muy útil en diabéticos, protege la función renal, insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión resistente y renovascular, control de la filtración glomerular si existe deterioro. Y algunos, como el captopril, se utiliza en urgencias hipertensivas. En cuanto a la farmacocinética, se puede resaltar que, excepto el captopril y el lisonipril, los demás son profármacos, por lo que existe diferencia respecto a su absorción y duración de acción. Efectos adversos, en general, presentan una buena tolerabilidad y baja incidencia de los efectos adversos, que pueden estar relacionados con su actividad farmacológica e inhibición de degradación de las cinas, tos seca irritativa y persistente que desaparece tras suspender el tratamiento, hipotensión, cefalea desde la primera dosis, hiperpotasemia, angioedema e insuficiencia renal, o no relacionadas con la inhibición de la enzima conversora angiotensina y ser dependiente de las dosis, exantema cutáneo, disgusia y depresión de la médula ósea. Antagonista de los receptores específicos de la angiotensina 2. Losartán y valsartán bloquean competitivamente y selectivamente los receptores AT1 de la angiotensina 2, no por el receptor AT2. Por lo tanto, inhiben los efectos antihipertensivos de la angiotensina 2 como vasoconstricción, liberación de la aldosterona y acción vascular.
no viéndose afectada la actividad de la enzima conversora de angiotensina. Están indicados como una alternativa de los inhibidores de la enzima conversora angiotensina 1 en pacientes que presentan tos como efecto adverso. Asimismo, están indicados en pacientes con diabetes tipo 2 y nefropatía diabética. Los efectos adversos son menos que los inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina, especialmente a lo que refiere la tos. Mareo, hiperpotasemia, cefalea, astenia, congestión nasal y dispepsia. No se debe administrar en el embarazo y se debe utilizar dosis mínima en insuficiencia renal y hepática. Vasodilatadores directos: hidralazina, nitroprusiato. Estos fármacos actúan provocando una intensa relajación de la fibra muscular lisa vascular y como consecuencia dilatación más a nivel arteriolar que venoso, con la hidrolazina, mientras que el nitroprusiato ocurre en ambos territorios. La hidrolazina se administra por vía oral en el tratamiento de la hipertensión arterial grave con insuficiencia renal a largo plazo, mientras que el nitroprusiato se administra por vía intravenosa para controlar la crisis hipertensiva, urgencias y emergencias. Los efectos adversos de la administración crónica de la hidrolazina produce lupus reversible al suspender el tratamiento. Cuidado de enfermería en el nitroprusiato de sodio. Debe protegerse de la luz tras reconstituir el vial con su disolvente específico y diluir en 250 a 1000 mililitros de solución dextrosa al 5%, y la solución no deberá utilizarse si han transcurrido más de 4 horas tras su preparación. Se recomienda administrar mediante bomba volumétrica. Bibliografía: Castelli Molina, Hernández Paredes, Farmacología en Enfermería, Unidad 8, Farmacología Cardiovascular, página 203 a la 246.